Continuamos en Mega Noticias y le agradezco a Leonel Fernández, director de Incidencia en Política Pública del Observatorio Nacional Ciudadano, que nos acepte una conversación esta tarde. Leonel, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas tardes. A ti y a todo el auditorio. Gracias por estar aquí con nosotros esta mañana en la conferencia de prensa en Palacio Nacional. La secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, dio a conocer varias cifras que me gustaría compartir con usted. Dice Rosa Isela Rodríguez que el feminicidio aumentó 8% de enero a agosto de este año en comparación con 2020, que rompe récord de feminicidio para un mes de agosto. Dice la secretaria de Seguridad que los homicidios dolosos disminuyeron 3.9% con respecto a 2020. Que 6 estados concentran la mitad de las víctimas del homicidio doloso: Guanajuato, Baja California, Michoacán, Estado de México, Chihuahua y Jalisco. ¿Por qué el homicidio doloso se dispara? ¿Es verdad esto que dice Rosa Isela, que es porque las fiscalías ya están informando, que están abriendo carpetas de investigación por feminicidio en todos los casos de homicidio de mujeres? Es muy difícil poder sostener esta afirmación, honestamente. Ya tenemos ya algunos años donde realmente se tipificó como tal el delito de feminicidio y se han hecho avances para poderlo medir. Estadísticamente, es decir, en términos de la gráfica, no se ve un quiebre totalmente distinto como para afirmar que es un tema de datos. Por el contrario, vemos que justamente en el mes anterior, en el mes de julio, hubo un descenso muy importante. Seguramente hubo un ajuste de cifras quizá, pero solamente entre julio y agosto. La tendencia que estamos viendo se mantiene. Este crecimiento y este mes que rompe récord desde que comenzamos a medir los feminicidios va en total sentido y en total concordancia como han ido aumentando por lo menos en los últimos 12 meses. Quizá parte de lo que hemos visto es una mayor capacidad de las mujeres de organizarse y de promover que homicidios de mujeres que antes se registraban como tal comienzan a darse cuenta que son tipificados como feminicidio. Sin embargo, no hemos visto tampoco un descenso equivalente en el tema de homicidio doloso de mujer, que carece de estas características de violencia de género, que afirmen que ha habido un cambio en la medición como tal. Lamentablemente tenemos que reconocer que existe un problema de violencia feminicidia, que existe un problema de violencia de género y que en lugar de que haya disminuido en los últimos años con mayor número de protestas, de mujeres organizadas tratando de buscar y exigir esta justicia y seguridad, la violencia ha aumentado. No es el único delito que vemos que crece. El delito de violación, en este tema que omitió la secretaria anunciar, creció un 30%, que es quizá el delito que más creció de los delitos que por lo menos en el Observatorio Nacional Ciudadano analizamos, que más creció en los últimos 10 meses que estamos midiendo. Prácticamente hubo 14,000 carpetas de investigación sobre violación contra 10,600 del año anterior. Para analizar los problemas de violencia de género no se puede solamente utilizar un indicador, tenemos que entender que es un problema complejo que requiere también de ver otro tipo de delitos y en este caso pues no solamente podemos afirmar que sea un tema de mayor capacidad de medición, sino que se sostiene que hay una mayor cantidad de violencia contra las mujeres a partir de este análisis completo. Sí, es un juego de palabras, Leonel, porque finalmente, independientemente si una fiscalía clasifica un homicidio de mujer como homicidio simple o lo clasifica de un inicio, abre la carpeta de investigación como un feminicidio, pues hay una mujer muerta, pues, independientemente de cómo lo clasifica, hay una mujer muerta. Entonces, también es un juego de palabras. Ahora, yo recuerdo mucho cuando Alfonso Durazo era secretario de Seguridad Pública, él aseveraba que los homicidios en México se habían estancado, es decir, que la cifra se había estabilizado, muy arriba, pero estabilizado, y que a partir de ahí comenzaría a la baja. Alfonso Durazo pues ya va a cumplir un año que dejó la Secretaría de Seguridad Pública y se observa en el reporte de este día de Rosa Isela Rodríguez que hay una disminución del 3.9% de los homicidios dolosos. ¿Tenía razón Durazo o también es un albur, es un juego de palabras? Hemos observado que tienen una característica particular las autoridades que han tomado el tema de seguridad en los últimos años en nuestro país, particularmente en este gobierno. Tratan de buscar cualquier pequeño dato para afirmar que están logrando resultados, sin olvidar que solamente estos datos no son suficientes para que los evaluemos. Por el contrario, el hecho de que estén buscando tantas, como mencionas, este juego de palabras significa que no tienen
pues elementos para afirmar que las políticas públicas, si existieran, o las estrategias, si existieran, están tomando algún efecto positivo. Y en efecto, el hecho de que se hayan mantenido los homicidios en el punto más alto, lo han tratado de manejar como un gran éxito, pero lamentablemente es todo lo contrario. Es como afirmar que qué bueno que ya el paciente se estabilizó con 40 de fiebre. Esto solo significa que no ha tenido efecto las políticas que han desarrollado. Y es muy importante entender que a falta de estrategias, a falta de policías locales sólidas, de fiscalías que realmente puedan investigar, como bien sabemos, menos del 5% de los homicidios realmente logran tener una sentencia, pues el movimiento que vemos en los datos tiene mucho más que ver con la propia dinámica delincuencial, con el establecimiento de alianzas o de problemas y batallas entre grupos del crimen organizado, más que de estrategias y más que del trabajo de las autoridades. El hecho de que tengamos ya aproximadamente 18 o 20 meses con los homicidios en el punto máximo de la historia, nos habla que seguimos en un punto de altísimo riesgo, de altísimo problema y que realmente no vemos una estrategia. El hecho de que bajen, tienen que bajar de una forma sostenida, tendríamos que ver ya evidencia en diversos estados que se está empezando a destrabar el problema de la delincuencia, y en particular de la delincuencia organizada, pero esto no lo vemos así y muestra lo que han pasado en los últimos días en diversas partes de nuestro país, como en Zacatecas, como el caso de Salamanca, en donde vemos que la violencia criminal de la criminalidad organizada se ha establecido como una moneda de cambio. Tal parece ser que esta es la forma en la que están haciendo política, que están haciendo negocios, y el Estado mexicano simplemente está pasmado viendo cómo esto sucede. Sí, punto de inflexión es el concepto que utilizó Durazo en su momento. Punto de inflexión, lo que sea que signifique eso, ¿no? O sea, uno entiende que es punto de inflexión, es que se estanca y va hacia abajo, pero bueno, ya nos compartiste, Leonel, tu reflexión acerca de esos conceptos que ha manejado la Administración Federal en el tema del homicidio. Leonel, toca usted un tema importante, Salamanca. ¿Fue terrorismo o no fue terrorismo lo que ocurrió? Porque pues tendríamos un nuevo ingrediente en nuestro país. Tenemos casos de terrorismo en los últimos años, es decir, que hagan explotar un artefacto para afectar a las vidas de personas. La autoridad estatal de Guanajuato así lo mencionó como terrorismo. ¿Estamos hablando ya de terrorismo en México o este asunto es un homicidio dirigido a una persona en particular, a dos personas en particular? La diferencia es meramente conceptual. En la práctica el efecto es el mismo en las personas. Normalmente hablamos de terrorismo cuando la razón de este acto violento es generar una sensación de terror, pero la gran mayoría de las veces, y en las definiciones de ciencia política internacional, se refieren a que tienen un objetivo político. Es decir, la búsqueda de este desarrollo de terror es para lograr algún tipo de cambio en el régimen, para poder tener un control político específico. Más allá del tema del crimen organizado, que no solamente es el tema de drogas o el tema de la extorsión, cuyo objetivo es más bien económico, y que si bien sí desean generar ese terror, el objetivo final es poder mantener estos esquemas de extorsión, estos esquemas de cobro de piso, a manera de que la violencia sea la prueba de que sí están dispuestos a atacar en el momento de que no se emita un pago. Como se ha mencionado en medios, las víctimas habían ya hecho la denuncia ante la Fiscalía sobre estos procesos de extorsión, de los 50,000 pesos que mencionaban que les pedían cada mes, y quizás esto fue una muestra para hablar de que sí están dispuestos a ejercer la violencia. Más que terrorismo, es un comportamiento típico mafioso de extorsión, de exposición pública de la violencia para demostrar que están dispuestos a actuar. De nuevo, el efecto es el mismo, no importa cómo le llamemos, si terrorismo, si extorsión, si mafia, pero la diferencia tiene que ver con la conceptualización política que se haga del caso. Si el gobierno de Guanajuato considera que este es un caso que está atacándolo en términos del control político de la entidad, es preocupante, porque entonces el Estado de Guanajuato está rindiéndose políticamente ante estos grupos organizados. A pesar de que el efecto sí es de terror y sí genera un miedo en las autoridades, yo no me atrevería a llamarlo terrorismo por esta carencia de objetivo político como tal. Sí, Leonel, ayer estuvo la Secretaria de Seguridad Pública en el Senado en una comparecencia en la que fue flanqueada por los secretarios de la Defensa, de la Marina, el titular de la Guardia Nacional, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, hasta el secretario de Gobernación estuvo con la Secretaria de Seguridad Pública y les dijo a los senadores: no venimos a ganar una guerra, sino la paz.
no venimos a ganar una guerra sino la paz. Esto puede tener muchas interpretaciones, como una derrota anticipada del gobierno ante el crimen organizado o como el objetivo de alcanzar la paz como un Estado superior. ¿Cómo interpreta usted este fraseo de Rosa Isela Rodríguez? En primer lugar, quizá pudo venir de que se celebraba precisamente el Día Internacional de la Paz y ocupó el momento para mencionarlo. Sin embargo, no marca una distancia con la narrativa que han tenido los últimos dos gobiernos. Es decir, desde el gobierno de Felipe Calderón se ha manejado el tema de que esto es una guerra, desde nuestro punto de vista erróneo, y el gobierno de Peña Nieto lo continuó, y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo ha mantenido con esta excesiva militarización del tema de la seguridad pública. El hecho de que hable de no ganar una guerra sino la paz es un vil juego de palabras. Realmente todas las guerras lo que buscan es terminar con un proceso de paz. Sin embargo, lo que es carente aquí es entender que un problema de seguridad pública, y aunque sea crimen organizado, lo que tendrían que estar buscando es resolver los problemas que generan esta participación de las personas en el crimen organizado, pero también la inseguridad de las mismas, para poder resolver un problema social, que lo que está generando es violencia entre los ciudadanos mexicanos. Por supuesto que lo que buscamos es la paz, pero ellos han mantenido la narrativa de que es un problema que se tiene que ganar o perder en lugar de resolver problemas. Lo que los ciudadanos buscan es obtener justicia más que ganar. No están dentro de esta narrativa de ganar la guerra, sino de obtener justicia como víctimas, y si no hemos sido víctimas, de tener la capacidad de sentirnos seguros al viajar por nuestro país, al trabajar, al mantener a nuestros hijos en las escuelas. Lo que buscamos es mayor seguridad, mayor acceso a la justicia y un Estado que realmente nos lo pueda otorgar. El juego de palabras de la guerra o la paz simplemente están dentro de la misma narrativa de como si fuera un objetivo común, como si pueda ser una campaña militar que pudiera considerarse exitosa en el momento que se logran ciertos objetivos, cuando lamentablemente la seguridad pública no es así. No existe un país en el mundo que no existan delitos, que no existan problemas, por lo tanto es un trabajo continuo que se tiene que resolver con esto, buscando que la gente se sienta más segura, que realmente lo pueda percibir y sobre todo que tenga este acceso a la justicia. Si no buscan estos dos puntos en particular, evidentemente fortaleciendo policías locales, mejorando la capacidad de investigación, resolviendo los delitos, generando mecanismos alternos de solución de conflictos, entonces significa que van por el mal camino. No importa la narrativa y la retórica que utilicen, lo que nos han demostrado con esta excesiva militarización y con esta narrativa es que no entienden de qué se trata el problema de seguridad pública. Leonel Fernández, director de Incidencia Política Pública del Observatorio Nacional Ciudadano, le agradezco mucho que nos haya tomado esta conversación. Estamos atentos para conversar, para platicar en otra ocasión sobre estos temas. Gracias, Leonel. Gracias, Juan Carlos, a ti y a todo tu auditorio, y recuerden visitar las redes sociales y la página del Observatorio Nacional Ciudadano. El día de hoy hemos actualizado las cifras que han salido hace un par de horas, con 2 días de retraso, primera vez que sucede, y pueden consultar toda la información a nivel estatal, a nivel municipal, así como nuestros reportes sobre el análisis de este fenómeno. Muchísimas gracias.